Bien, seguimos con nuestros videos aprendiendo en la construcción de este componente y mejorándolo poco a poco. Tenemos nuestro componente que ya cada vez tiene más funcionalidades. Ahora lo que vamos a hacer es entender el ciclo de vida de un componente de React para poder luego utilizar eso en nuestro favor y mejorar un poco más el componente. Habíamos comentado que la principal diferencia entre un functional component y un class component es que un class component tiene acceso a el ciclo de vida de React. Tenemos hasta ahora utilizado dos momentos del ciclo de vida del componente, que es el constructor y el render. Primero se ejecuta el constructor una sola vez y luego se ejecuta el render al inicio y cada vez que hay un cambio en el estado del componente, que hasta ahora lo manejamos siempre con setState. También vamos a ver que hay un momento que se ejecuta entre este momento y este otro momento que se llama component will mount. Gracias a un code snippet vamos a poner CWM y tab y generamos el component will mount. Para verlo cómo se ejecuta, vamos a poner console log y vamos a loguear por consola este nombre. Vamos a hacer lo mismo tanto con el constructor como con el render. En el momento de renderizado también vamos a poner una salida por consola. Guardamos esto. En el transform weather había tenido un pequeño eh, error que al transformar esto al toFixit, esto me está devolviendo un string, lo debería convertir a number, que esto ya lo pueden corregir ustedes también para que no les arroje una validación. Entonces acá tenemos nuestro componente con lo que sale por consola, que dice que ejecuta primero el constructor, luego el component will mount y luego el render. Al momento de actualizar vamos a ver que se ejecuta nuevamente el render, pero no se ejecuta el will mount. Entonces ya sabemos que este momento se va a ejecutar una sola vez en la vida del componente, o sea, una vez que se monta sobre el DOM, pero no va a volverse a ejecutar. Eso nos va a servir como punto para hacer algún tipo de inicialización del componente. Después tenemos un momento de ejecución del componente del ciclo de vida que se llama component did mount, que como su nombre lo indica, se ejecuta inmediatamente después que el componente fue renderizado. Es decir, el componente ya aparece en el DOM y lo podemos, si hay que hacer alguna manipulación en crudo sobre el objeto que aparece en el DOM, la podemos hacer en este punto. Entonces tenemos el constructor, el component will mount, el render y el component did mount. También tenemos otros puntos, o sea, estos puntos se ejecutan solamente una vez en el ciclo de vida del componente. Por más que rendericemos, vemos que no se vuelven a ejecutar. Ahora existen otros puntos que son el component will update, no, el
component will update, vamos a utilizar component will update. También vamos a sacarlo por consola. Y este se va a ejecutar, a diferencia del did will mount, se va a ejecutar cada vez que el control se vaya a actualizar. Entonces vemos que acá no se ejecutó el update porque es la primer renderización, pero una vez que aplicamos el actualizar, vemos que se ejecuta el will update y el render. Con la misma lógica, vamos a encontrar el component did update, que se ejecuta inmediatamente después de la actualización, después del renderizado. Y existen otros dos puntos que los vamos a ver después, que son el component will receive prop y el subcomponent update, que nos van a ayudar para hacer más eficiente el renderizado del componente. Bien, entendiendo esto como ciclo de vida, acá tenemos los distintos puntos del ciclo de vida que fuimos viendo recién, salvo estos dos que aún no los utilizamos. Acá tenemos cómo se ejecutan estos dos. El will update y ahora vamos a ver el did update. Uno por delante del render y otro por después del render. Muy bien, en el próximo video vamos a seguir utilizando ahora sí uno de estos puntos del ciclo de vida de React.